El día de hoy, siendo viernes 18 de diciembre del 2020, para el curso Auditoría Financiera 1, estamos nosotros en la semana número 10, en la unidad número 3, llamada Control Interno, y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, no sin antes conversar un poco el resumen que hicimos la clase anterior. La clase anterior tocamos temas y dijimos e indicamos que el control interno no solamente se habla de una organización privada, sino también las organizaciones públicas. Y hemos indicado al inicio de que vamos a completar el balotario, y de la manera que vamos a completarlo es comenzando con el sector público, ¿no? Para ello tenemos que tocar temas de auditoría gubernamental muy generales, pero tenemos que tocarlos. El control interno, transversalmente hablando, en el sector público está con varias bases legales, ¿no? Las principales son estas cuatro, las más antiguas, pero el día de hoy vamos a ver cómo es que ha ido evolucionando todo este proceso de las bases legales, ¿no? Hemos empezado en la clase anterior con las cuatro más antiguas, si se quiere llamar, y tenemos a la ley 28716, que es la ley de control interno de las entidades del Estado. Vimos sus objetivos de la ley, el ámbito de aplicación, qué tipos de controles hablaba esta ley. También tocamos definiciones y componentes, implantación del control interno, qué era el funcionamiento del control interno, quiénes eran los obligados a difundir o dar o encaminar el tema del control interno. Vimos que eran los titulares de pliego y los funcionarios. La responsabilidad del sistema del nacional de control está básicamente dado en tres órganos, en todo caso. El que comienza es la Contraloría General de la República, el órgano de control institucional y las sociedades de auditoría llamadas las SOAS. En las sociedades de auditoría vimos también que eran 138, bueno, ahora son más, habría que actualizar la base. Auditores internos, bueno, eso, el monto que está ahí. Y también tuvimos que la responsabilidad del titular, ¿no? La actuación del órgano de control de la OSI. También vimos la competencia normativa de la Contraloría General de la República, el informe al Congreso de la República. Esa fue la primera base legal. La segunda base legal fue la resolución 320-2006. Y aquí en esta resolución fue donde nos quedamos, porque hablamos sobre esta resolución, habla sobre las normas de control interno. Y la pregunta es, ¿por qué, profesora, tenemos que ver esto? Bueno, vamos a explicarlo desde el principio para los que recién están llegando. Acá tenemos el balotario en la unidad 3, donde habla de control interno. Y lo que estamos haciendo es complementando este balotario, ¿no? Porque considero que aquí está faltando algunos conceptos, ¿ya? Entonces nosotros estamos complementando este balotario porque realmente el ambiente de control interno no solamente se da en las organizaciones públicas, sino también en las organizaciones privadas, ¿no es cierto? Entonces por eso es de que nosotros estamos hablando sobre primero, y hemos quedado desde la primera clase de la 10ª edición, de la 10ª semana, de que vamos a hablar sobre el control interno a nivel gubernamental, ¿no? El sector público. Y obviamente tenemos que tocar las bases legales más antiguas, que son estas. Y como verán, hemos visto la ley de control interno, la ley 28716, y estamos en la resolución número 320, que se habla sobre las normas de control interno a nivel del Estado. ¿Qué es control interno? Vimos también que eran normas de control interno, quién es el responsable o el responsable de la implementación del control interno, qué objetivos tiene estas normas de control interno, cuál es el marco conceptual de la estructura del control interno, qué es sistema de control interno, cuáles son las limitaciones de la eficacia del control interno y cuáles son los componentes del sistema de control interno. Y aquí quisimos llegar y paramos, ¿no? Paramos, ¿por qué? Porque como ustedes verán, esto comparando con el sílabus, hay muchos temas que están en cada semana, ¿no es cierto?
Ok, entonces, estos temas que vemos acá, que son los que están en el silo, son los componentes del sistema de control interno, ¿ya? Los componentes del sistema de control interno: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y comunicación y supervisión, que son 5 componentes, los cuales nosotros hemos explicado en la clase anterior, cada uno de ellos: qué es el ambiente de control, cuáles los elementos que hacen que este ambiente de control exista, que es la conducta y actitudes que deben de tener, caracterizar a la entidad o la gestión de la entidad. Tiene que haber valores éticos, administración estratégica, planeamiento estratégico. Hablamos sobre el planeamiento estratégico, el PA. ¿Qué es lo que debe haber también? Una estructura organizacional, obviamente bien definida, para lograr eficiencia y eficacia, ¿no? Hablamos también de una competencia global, ¿no? Que significa profesionales con los perfiles adecuados para el puesto adecuado. Por ejemplo, vimos varios ejemplos desde sector público. Tiene que haber una asignación de autoridad y responsabilidad. Y el órgano constitucional de control institucional es la OSI, ¿no? Todos estos detallitos o características los compone el ambiente de control. Nada más es ese primer tema, ¿ya? El segundo componente que vimos ese día, también está acá, es evaluación de riesgos. La norma general para el componente evaluación de riesgos dice que debe existir, para que se cumpla esta evaluación de riesgos, un planeamiento de la administración de riesgos, identificación de riesgos, valoración de los riesgos, respuesta al riesgo, ¿correcto? Ese es el segundo componente, según la norma 320, normas de control interno. El tercer componente son las actividades de control gerencial. Acá se habla de la alta gerencia y qué políticas y procedimientos deben llevar todos estos alta gerencia para dar cumplimiento al control gerencial. Aquí están las actividades que debe de tener el control gerencial, que son procedimientos de autorización y aprobación, segregación de funciones, evaluación costo-beneficio, controles sobre el acceso a los recursos o archivos, ¿correcto? Verificaciones y conciliaciones y evaluación de desempeño. Así también la rendición de cuentas y la documentación de procesos, actividades y tareas debidamente documentadas. La revisión de los procesos, actividades y las tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que se cumplan con los reglamentos y políticas vigentes. Eso todo lo vimos en la clase anterior. Así también los controles para las tecnologías de los sistemas de información y comunicaciones. La cuarta norma para los componentes de las normas de control interno era la norma de información y comunicación. Ahí está el concepto: son métodos, procesos, medios y acciones que con enfoque sistémico y regular aseguran el flujo de la información. Y hay ciertas características que tienen que tener este componente. Por ejemplo, sus funciones y características de la información debe ser confiable, oportuna e útil, ¿no? Y útil. Así que también tiene que tener funciones y características de la información, calidad y suficiencia de la información. Y el titular o funcionario debe asegurar la confiabilidad, calidad y pertinencia y oportunidad de la información. Habló sobre los sistemas de información también, los sistemas de información, los software que se encuentran en cada entidad, ¿no? También son súper importantes para la gestión de una entidad. Y la flexibilidad al cambio. Tiene que haber un archivo institucional y el titular o funcionario designado debe establecer y aplicar esas políticas, lo vimos, ¿no? Tiene que haber una comunicación interna y externa. Y por último, el quinto componente de las normas de control interno, según la resolución 320-2006, era la supervisión. La supervisión finalmente ese sistema debe ser sujeto a una supervisión permanente y constante y también permitir una retroalimentación para lograr eficacia y eficiencia mediante la calidad de su funcionamiento. Así que hay que hacer actividades de autocontrol, autoverificación, dijimos, autoevaluación, ¿no? Monitoreo oportuno del control interno. Después tenemos reporte de deficiencias para que se detecten las inconsistencias y esas inconsistencias sean reportadas con la finalidad de establecer una política de mejora continua. Así también la implantación y seguimiento de estas medidas correctivas. Si ya tú detectaste la inconsistencia, se corrige, se mejora
y se implementa una medida correctiva para que no vuelva a ocurrir. Esto va asociado con la PEA, que es el Plan Estratégico e Institucional, ¿correcto? El PEI, perdón. Y por último, la autoevaluación, promover y establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones, ¿correcto? Entonces, esto fue la clase anterior y aquí nos quedamos, ¿no? En la supervisión, en la resolución 320-2006, componente número 5. Listo. Después tuvimos una gran conclusión, vimos sobre estas dos grandes leyes o grandes bases legales, la Ley 28716 y la resolución 320-2006. Y bueno, lamentablemente se llegó a una penosa conclusión, que es que en el sector público no existe personal idóneo que conozca definitivamente sobre lo que es control interno. Existe gente, pero a veces no hay presupuesto para poder nosotros implementar estos comités de control, ¿no? Y por último las OSIs, ¿no? Todo esto se vio en la clase anterior. Ahora vamos a hablar sobre dos resoluciones que son también complementarias a todo el aparato estatal, ¿no es cierto? Y ahora, después de estas dos resoluciones, vamos a ver cómo es que ha evolucionado el control interno en el Perú. Y estas 4 resoluciones forman parte de una gran evolución, ¿no? Estamos hablando del 2008, 2006, 2016, pero hay más, ¿no? Después del 2016 hubieron algunas otras bases legales más. Listo, vamos a seguir complementando. Entonces estamos quedando con los componentes que están en el balotario y que les tocamos de ver que son 5. Vamos a ir ampliándolos en el transcurso de todo el curso, ¿no? En toda esta unidad, sin dejar de lado obviamente los otros temas, ¿no? Para que puedan tenerla un poco más clara. Sigamos con el sector público. Estamos en la resolución 458-2008, que es una guía. El 30 de octubre del 2008 se implementó esta resolución, que es una guía para la implementación del sistema del control interno de las entidades del Estado. Ya esta guía, en teoría, hace que induce a que todas las entidades del Estado implementen un sistema de control interno mediante informes y todo un proceso. Aquí está ese proceso. La primera fase del proceso de implementación del sistema de control interno en cada institución del Estado, que se dictó el 2008, la primera fase es la planificación, que primero tiene que existir un compromiso de la alta dirección, un diagnóstico, un plan de trabajo. La segunda fase es la implementación en el nivel de entidad y la implementación en nivel de procesos. La tercera fase es la evaluación del proceso de implementación. En la primera fase, que se inicia con el compromiso de la alta dirección, tiene que haber dos cosas. Uno, una acta de compromiso en la cual la alta dirección suscribe y difunde en toda la entidad dicha acta para que se ponga de manifiesto y se implemente finalmente el sistema de control interno. A la vez se tiene que, posterior a ello, constituir un comité. Un paso importante, dice, que es implementar un comité de control interno en las entidades, obviamente conformados por funcionarios de la misma entidad. Después pasan a la etapa del diagnóstico. Como hemos visto, en la etapa de planificación hay 3 etapas. El diagnóstico está conformado por el programa de trabajo, recopilación de información, análisis de información. De ahí continuamos con el diagnóstico, pasa al análisis normativo, a la identificación de debilidades y fortalezas y al informe del diagnóstico. La tercera fase, estamos siguiendo acá esto, bueno, ahí está. Hemos hablado sobre el compromiso de la alta dirección, el diagnóstico y el plan de trabajo. ¿Ok? Estamos en el tercer punto, que es el tercer punto de la primera fase de planificación. Plan de trabajo. Hay que hacer una descripción de actividades y cronograma, identificar y asignar a las personas responsables para el diseño del plan. O sea, hay que diseñar los procesos para que se puedan hacer todo un diagnóstico. Bueno, ya en base al diagnóstico que se hizo acá atrás, ¿no? Finalmente se hace un plan de trabajo, ¿ya? Se desarrolla el plan de trabajo. Lo que va a entrar en el examen, y así abiertamente se los digo, es que, por ejemplo, el proceso en la resolución 458-2008, ¿no es cierto?, está conformada por 3 fases. Fase de planificación, fase de ejecución y fase de evaluación.
En la fase de planificación está compuesta por 3 partes, ¿correcto? Cada una de esas partes tiene otras partes más, ¿no? Obviamente no va a entrar en el detalle de cada uno, pero sí, por ejemplo, por qué está compuesta el compromiso de la alta dirección, por qué está compuesto el compromiso de diagnóstico y por qué está compuesto el plan de trabajo. Ok, continuamos entonces, tienen que estudiar, ¿no? Porque esto es parte del curso. En realidad debería, yo lo estoy modificando porque así es como debería ser, ¿no? Entonces, vamos a seguir el tema. Planificación, plan de trabajo. Terminamos la planificación y termina con el desarrollo del plan de trabajo, ¿no? Bueno, ahí hay una estructura organizativa, elaboración del cronograma general, elaboración detallada del plan de trabajo, reglamento de funciones, etc. Y finalmente la ejecución, ¿no? Que es la parte 2, implementación a nivel de la entidad, ¿no? Acá vemos la ejecución del plan, ¿no? Estamos aquí. Ya. Ok. Implementación a nivel de la entidad, identificación a nivel de procesos. Y bueno, para ello hay que elaborar la entidad debe tener pleno conocimiento de las condiciones que identifica un proceso. Para eso en el diagnóstico se han identificado los procesos. Identificación de los procesos, ¿no es cierto? Aquí está. Y un diagrama de flujo, ¿no? Por cada uno de los procesos. Priorización de los procesos. ¿Qué proceso es más prioritario que otro? Hay procesos críticos, ¿no? Como dicen ahí. Y diagnóstico al proceso, ¿no? Así que un diagnóstico al proceso. Finalmente, evaluación se ejecuta posterior a la fase de planificación y ejecución, al final. Ahí está, ¿qué hace la fase de evaluación? Es fácil de saber. Y bueno, identifica objetivos, alcances, cumplimientos del plan de trabajo, cronograma de actividades, recursos necesarios, desempeño de los equipos de trabajo y participantes, limitaciones o debilidades, conclusiones y recomendaciones. Ok, este monitoreo es más o menos como se hace, pues un ejemplo, ¿no? Acá también hay otro, el reporte de eficiencias, por ejemplo, que es, ¿no? Las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de monitoreo se deben registrar y poner a disposición de los responsables a fin de tomar las acciones necesarias para su corrección, dice. Implantación y seguimiento de medidas correctivas, ¿ok? Adoptar las medidas que resulten más adecuadas para corregir el seguimiento corresponde a su implantación y resultado. Y esta es la autoevaluación y la autoevaluación de control y la autoevaluación de gestión. Bueno, obviamente tienen que hacerse una evaluación sobre la estructura de una entidad para poder establecer un mejoramiento, ¿no? Y se plantea una nueva estructura si fuera necesaria, ¿no? Y finalmente se concluye. Bueno, todo este trabajo que vemos que es un trabajo grande lo tiene que hacer cada institución del Estado. Y cada institución del Estado debería implementar el sistema del control interno en su entidad, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, antes de cambiar de tema, no lo han hecho, ¿no? No lo han hecho en el sentido. Yo he estado en el Estado muchos años, casi 12, y en ninguna entidad del Estado he visto que la penúltima que estuve en una comisión de este tipo, llegamos hasta la primera parte, o sea, la planificación, nada más, ¿no? Es lamentable, pero así es. La cuarta base legal de todas las que tenemos hasta ahorita, que son como 10, que no las he explicado ahorita todavía, pero falta, ¿no? Es la resolución de Contraloría 149 del año 2016. ¿Ya? Que es implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. O sea, ya te avala un poco todo lo que ya has venido trabajando, ¿no? Porque lo anterior fue una guía para la implementación del sistema de control interno. Te dice qué cosa hacer. Esta resolución te dice hazlo, en otras palabras, ¿no? Esto es lo que les quería mostrar en base a la evolución normativa del sistema de control interno en el país del sector público. Hemos visto la ley 28716, la resolución
320-2006. Hemos visto la resolución 458-2008, que es la guía para la implementación del sistema de control interno. Y dentro del sílabus hablan de los componentes, y los componentes están en la resolución 320-2016, que vamos a tocar de esos componentes, uno a cada uno, porque en el sector privado tenemos que hablar de la teoría de Coso, ¿no es cierto? Que ahí sí, en realidad cuadra para los dos, pero lamentablemente no se obtiene mucha calidad en el sector público, ¿no? O como verán, ni eficiencia ni eficacia. En cambio, en el sector privado sí se obtiene y sí se puede aplicar muy fácilmente esa teoría de Coso. Y se obtiene eficacia y se obtiene eficiencia, y también se puede valorar varios índices de calidad y se llega a tener una calidad, ¿no? Ahí vamos a ver un ejemplo. Acá en el sector público, lamentablemente, como verán, vamos avanzando en la normativa. Estamos ahorita en la normativa de la guía para implementación. Ya que tienes un decreto de urgencia que modifica la ley 28716, que no lo hemos visto porque no me pareció necesario. Y después avanzas el 2011 y hay una ley más que modifica una parte de la ley 28716, pero la ley madre sigue siendo la 28716. Y después el 2016 aparece otra ley, la 30372, que establece un plazo máximo para la implementación del sistema de control interno, que es la guía, ¿no? O sea, te dicen implementa la guía. Y en realidad no hace mucho caso de eso, ¿no? Y siguen sin cumplirla. No hay amonestaciones, pasan los tiempos. Aparece un programa de incentivos para ver si con eso hacen algo, pero tampoco. Y finalmente hay un informe sobre una directiva, ¿no? En base a todo esto. Pero yo les he traído acá las cuatro bases legales más, como se dice, impactantes, que impactan, porque los demás han sido modificatorias, como verán, ¿no? Hay después 2017 y 2018 que les he traído en la siguiente diapositiva, pero las que estamos tomando son las que dice acá en las diapositivas que les he dado. Entonces sobre eso va a ser el examen, obviamente, ¿no? Entonces, como vemos, la resolución 149-2016 es una de Contraloría, es otra de las resoluciones bastante que impacta, ¿no? Entonces vamos a verla. Ya estamos en esta, ¿no? En la 149-2016, en donde te dice que implementes. Te dice, la finalidad de esta resolución es dar cumplimiento a lo dispuesto, bueno, en toda la ley 37372 que está acá, ¿no? Es una modificatoria, perdón, es la ley en la cual te dice implementa el sistema de control interno, ¿no? Entonces, esta resolución te dice da cumplimiento a esta ley. Vamos a ver qué dice. La ley de presupuesto del sector público para el año fiscal, con el fin de fortalecer el control interno de las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública y en el uso de los recursos del Estado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir escuchándolos. Los objetivos de esta base legal es regular el modelo y los plazos para la implementación del sistema de control interno que deben realizar las entidades del Estado en los 3 niveles de gobierno: central, regional y local, ¿no? Sí sabemos, ¿no? Ya. Medir el nivel de madurez del sistema del control interno con base a la información que deben registrar las entidades de todos los niveles del gobierno a través del aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno. El alcance de esta resolución dice: las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, que lo vimos en la clase anterior, ¿no? Y también en la primera unidad, ¿no? Que hablamos del Sistema Nacional de Control, en la primera parte. Los órganos de control institucional y las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República. Fácil. Y esta resolución también te vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué es el control interno? Es un proceso integral, continuo y dinámico diseñado para enfrentar riesgos, ¿no? También te da otro concepto: mecanismos de verificación, supervisión y vigilancia para ayudar a lograr la misión de la institución. Y los responsables son el titular de la entidad, funcionarios y servidores públicos, te dice, ¿no? Muy bien. La guía también te dice, a ver,
Hay que implementar este sistema de control interno para lograr eficacia, eficiencia y economía en las operaciones y calidad en la prestación de los servicios. B, para cuidar y guardar los recursos y bienes del Estado. C, cumplir la normatividad aplicable a las entidades y a sus operaciones. D, promover la rendición de cuentas. D, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Y E, fomentar la práctica de los valores institucionales. El sistema de control interno, en resumen, según este gráfico, como vemos acá, ¿qué busca y cómo funciona? Busca alcanzar, bueno, primero, ¿qué es? ¿No es cierto? El sistema es un conjunto de acciones, ¿no? Es diferente a qué es control interno, correcto, ¿eh? Cuidado. Acá es el sistema de control interno. Es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos. Todo, ¿no? Todo. Que busca ¿qué? Alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiencia en cada una de las dependencias. ¿Y cómo funciona? De manera independiente e interrelacionada, dice. Según la resolución 320, te habla de componentes del sistema de control interno, que ya lo hemos visto en la resolución anterior, en la 320-2006, pero acá lo vuelven a hablar, ¿no? Según la ley 28716, la ley de control interno, la primera, hay estos componentes, ¿no? Que es el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, sistemas de información y actividades de prevención, monitoreo, que son las supervisiones, en resumen, ¿no? Supervisión. Bueno, acá ya hablan de COSO. COSO es una teoría, ¿no? La teoría de COSO es una teoría americana, estadounidense, que se aplicó. Hay COSO 1, COSO 2, COSO 3, que sirve para el control de inventarios, pero también sirve para el control de interno, ¿no? Todo lo que es control interno. Y la guía INTOASI dice, ¿no? Y eso también habla sobre el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y supervisión. Y se parece mucho a lo que vimos en la guía 320, ¿sí? Los componentes del sistema de control interno, aquí ya lo hemos tocado. En esta guía también te habla sobre gestión de procesos, ¿no? Ya habla algo más complicado. Te habla sobre procesos estratégicos, operativos. Te habla en resumen de poder establecer, identificar mediante diagnósticos, obviamente, procesos y poder establecer esos procesos. Y también gestión por riesgos, identificación de procesos críticos para evaluación de riesgos, identificación y valoración de riesgos, estrategia y respuesta a los riesgos, monitoreo y reporte. Claro, y acá ahí te ponen algunas figuras de cómo es que ellos van haciendo ese control. Hay herramientas que te ayudan a evaluar los riesgos. Bueno, pero el curso no se llama evaluación de riesgos, así que no vamos a ir a centrarnos. Simplemente vamos a hablar sobre las bases legales del control interno, ¿no? Acá hay un modelo de implementación del sistema de control interno que lo hemos visto, es fase de evaluación, fase de ejecución y fase de planificación, ¿no? Listo. Esto sería todo para... acá hay ejemplos cómo se están haciendo las implementaciones. Hay un aplicativo de la Contraloría, estableció un aplicativo donde está midiendo la madurez de la implementación de esos sistemas de control interno, dice, ¿no? Esperemos que se cumpla, ¿no? Esperemos que lo logren, pero hasta ahorita más la pandemia está un poco difícil, ¿no? Pero bueno, como verán, existen varias bases legales, ¿no? Varias bases legales que ayudan o colaboran para implementar sistemas de control interno en el país y que podría hacerse un cambio, ¿no? Con todo esto. Las bases legales están, como ustedes han visto, desde el 2006, ¿no? Bastante tiempo. El día de hoy también vamos a hablar ya sobre la implementación justamente del sistema de control interno. La Contraloría General de la República ya implementa el sistema de control interno en ella misma. Te habla del control interno y la gestión para resultados. Aplica a ella la gestión para resultados, la gestión por procesos, gestión de riesgos para la implementación del sistema del control interno, actividades para la implementación del sistema del control interno. Y en el aspecto sector público gubernamental consiste en lo siguiente: en supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública,
respecto a obtener eficiencia, eficacia, transparencia y economía para el adecuado uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas. Entonces, esto es una pregunta del examen, chicos. ¿Cuál será el fin del control interno en el sector público? Aquí está, ¿no? Finalmente consiste el control interno o el control gubernamental o el control interno del sector público, como quieren llamarle, en supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública respecto a obtener eficiencia, eficacia, transparencia y economía. ¿Para qué? Para el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas. La fuente o la base legal es el artículo 6 de la ley 27785. Entonces, cuando dices comprende acciones de cautela previa, simultánea y verificación, ¿quiénes son los responsables? Los titulares y autoridades, funcionarios y servidores públicos, ellos son los responsables, ¿no? Si no se evalúa y no se rinde cuentas, los que tienen que rendir más bien cuentas son ellos. Aquí es lo que les quería mostrar. A ver, hemos visto nosotros la ley 28716, la ley de control interno. Hemos visto la resolución 320-2016, las normas de control interno para entidades del Estado. Hemos visto la guía de implementación, la 458-2008. Hemos hablado sobre la resolución 149-2016. Ya, y bueno, como ven acá hay otras normas que también influyen, como el decreto de urgencia 067-2009, que modifica un artículo de la ley 28716, donde se amplían las sanciones. Así también la ley 29743, que modifica otro artículo y deroga el decreto de urgencia 067, pero la ley madre es la 28716, sigue la ley de control interno. Y luego aparece el 2015 la ley 30372, como vimos, que es la 53ª disposición complementaria de la ley de presupuesto del sector público para el año 2016. Dentro de la ley de presupuestos hablan sobre la implementación del sistema de control interno, ¿ya? Hay un decreto supremo que aprueban procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del programa de incentivos a la mejora de gestión pública del año 2016. También había sido postergada la gestión pública, ¿no? Después hablamos sobre la resolución 149, esta sí hemos hablado, sobre donde aprueban la directiva ya implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Por último tenemos la resolución número 004 del 2017, que es una guía para la implementación y fortalecimiento del control interno de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, como verán, tenemos toda una normativa, ¿no?, en base a varias bases legales, donde se han normado los últimos 14 años, ¿no?, estamos 2020, sobre control interno, ¿no? Ahora, nosotros acá no estamos en el tema del control interno, todavía no hemos tocado el control interno en pandemia, ¿no?, que también ha cambiado, porque el control interno en pandemia se ha vuelto un poco más directo. Esto es el control interno antes de la pandemia. Vamos a ver cómo está el control interno en la siguiente clase en pandemia, pero tenemos que acabar esto. Entonces, lo que hemos tocado la clase anterior, más lo de hoy día, en la mañana, hace un rato, es lo que entraría en el examen, ¿no?, que son las leyes más trascendentes. Entonces, sigamos con la implementación de este sistema de control interno según Contraloría General de la República. La ley 28716 establece la implantación obligatoria por todas las entidades del Estado del sistema de control interno. Establece las obligaciones del titular y funcionario, establece las competencias de la Contraloría General de la República y de las OSIs. En el caso de la Contraloría General de la República, tiene que dictar la normativa para que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno de las entidades del Estado, así como la respectiva evaluación. Bueno, la entidad pública los responsables son los titulares y los funcionarios.
ellos tendrían que implementar obligatoriamente el sistema de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones, orientando su ejecución al cumplimiento de sus objetivos. Y hacer una autoevaluación del control interno. El Sistema Nacional de Control, que está, ya hemos visto, no solamente en la clase anterior, sino en la primera unidad también, ya que está conformado por la Contraloría General de la República, las OSIs de cada institución y las sociedades de auditoría. Ellas están encargadas de evaluar el control interno de las entidades del Estado. ¿Qué es el sistema de control interno? Finalmente, es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos, para dar seguridad razonable de que en la consecución de las misiones de la entidad se alcanzarán los objetivos gerenciales. La fuente de esto es la resolución 320-2006, que ya lo vimos. Bueno, y acá un poco que te vuelvo a repetir qué es control interno, ¿no? La definición del sistema de control interno, ¿no? Esto va a venir en el examen. ¿Qué es sistema de control interno? Es el conjunto de acciones, actividades, planes. ¿Cuál es la base legal del sistema de control interno? Aquí está, 320 y la ley 28716. Listo, el modelo de sistema de control interno tiene 5 componentes, lo hemos visto, ¿no? Los 5 componentes, y la fuente es la resolución 320-2016, pero también tiene 17 principios y 87 puntos de atención según la teoría de Coso. ¿Ya? Los objetivos del sistema de control interno son operacionales, de cumplimiento y de información. Operacionales porque promueve la eficiencia, eficacia y transparencia y economía de las operaciones, dando calidad a los servicios públicos que presta. También cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. De cumplimiento porque cumple la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones, promoviendo la rendición de cuentas, fomentando e impulsando la práctica de valores institucionales. Y de información porque garantiza la confiabilidad y oportunidad de la información. Aquí están los componentes y su vinculación con los principios y normas de control. Por ejemplo, dentro del ambiente de control, los componentes son 5. Ambientes de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, y la supervisión, actividades de supervisión. Tenemos, por ejemplo, en la primera, ambientes de control, el principio 1 al 5. La entidad demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. Y el segundo principio, la alta dirección demuestra la independencia de la dirección y ejerce la supervisión del control interno. Tercer principio, la gerencia establece con la supervisión de alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad, responsabilidad apropiada. Como verán, cada uno de los componentes está asociado con sus principios, ¿no? En el ambiente de control tiene 5 principios que están definidos ahí, y la evaluación de riesgo tiene principios 6, 7, 8 y 9 que están relacionados con los objetivos. Por ejemplo, la entidad define los objetivos con suficiente claridad para la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. Y en las actividades de control tiene el principio 10, que la entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables. Bueno, la pregunta del examen va a entrar básicamente cuáles son los componentes, que son 5, y en qué consiste cada uno de los componentes, ¿no? Que vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la siguiente clase, aparte de ver todo el tema de control interno en pandemia, vamos a ver cada uno de los componentes. Por ejemplo, el componente número 1, que es el ambiente de control, y vamos a hablar todo lo relacionado con ese componente. Hay un montón de información respecto a ello. Segundo componente, evaluación de riesgo, también vamos a hablar todo lo relacionado a ese componente. Así sucesivamente hasta completar los 5 componentes del control interno. ¿Correcto? Esto es a modo general. Los fundamentos del sistema de control interno
está basado en la AAA, que es autocontrol, autorregulación y autogestión. Autocontrol, capacidad de todo funcionario y servidor del Estado para controlar su trabajo, detectar deficiencias o desviaciones y efectuar medidas correctivas, ¿no?, para el mejoramiento de su labor y el logro de los resultados. La autorregulación, capacidad institucional para desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos que le permitan cautelar, realizar y asegurar la eficacia y eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados de sus procesos, actividades u operaciones. Y por último, la autogestión, que compete a cada entidad conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normatividad y objetivos previstos para su cumplimiento. ¿Cuáles son los beneficios principales de este sistema de control interno? Obviamente, en toda entidad, si nosotros queremos obtener eficacia, eficiencia y lograr una alta calidad, no solamente en la actividad privada, sino que en la actividad pública debería aplicarse un sistema de control interno. Hablamos la clase anterior de que todos deberíamos hablar sobre una cultura de control, con la finalidad de detectar inconsistencias y esas inconsistencias sean mejoradas, o hay que dar las medidas correctivas y obviamente se mejora, y bajo un proceso de mejoramiento continuo, permanente, se logra una alta calidad, ¿no? Lamento que en el sector público no suceda eso, bajo ciertas pautas, donde interviene lamentablemente la política muy malamente, como digo yo, y entonces no se puede aplicar el sistema de control interno. Como verán, la Contraloría y muchos funcionarios hacen los esfuerzos tecnócratas por poder hacer respetar el sistema de control interno en diferentes aspectos, pero no se logra, ¿no? No se logra. Y entonces, pero los beneficios principales que puede causar el sistema de control interno es comprender la importancia de especificar objetivos para centrar la atención del titular y la alta dirección en los riesgos y controles para asegurar dichos objetivos, centrarse en aquellas áreas de riesgo que superen los niveles aceptables y deben ser gestionados a todos niveles, obtener información confiable y oportuna que apoye al titular y la alta dirección. Eso no pasa, ¿no? Lamento decirles que eso no pasa. Un uso sistemático de mecanismos para procesar las operaciones, apoyar la calidad de información y de las comunicaciones de la entidad. Sí, pues, o sea, como verán, está establecido toda la base legal, ¿no? Ahí están las normas. Pero ahí también tiene que haber voluntad política para poder hacer respetar esas normas. O sea, lo hacen, pero solamente por cumplir. Pero en realidad, si quiere haber un cambio profundo, como establece estas bases legales, va a tener que ser con el tiempo, porque como decimos los auditores o los contadores, tendremos que hablar de una cultura de control desde todo nivel, ¿no? Y esa cultura de control está basada básicamente en un cambio, ¿no? Y un cambio de mentalidad. Los beneficios principales finalmente son lograr objetivos y metas, promover desarrollo organizacional, fomentar la práctica de valores, asegurar el cumplimiento normativo, promover la rendición de cuentas, proteger los recursos y bienes, contar con información confiable y oportuna, lograr eficiencia, transparencia en operaciones, reducir riesgos de corrupción, ¿no? Y generar cultura de prevención. Todos estos beneficios realmente es lo que se quiere llegar a obtener implantando todas estas políticas, todas estas bases legales en el Estado. Bueno, pasamos ahora al control interno y la modernización de la gestión pública. Hay una política nacional de modernización en la gestión pública y está relacionada con el control interno, definitivamente, ¿no? Esta política fue aprobada en el 2013 y se habla de una modernización a nivel del Estado. ¿Y qué es lo que busca? Orientar, articular e impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada a resultados, al servicio público, al servicio del ciudadano y el desarrollo del país. Pero la pregunta es, ¿por qué relaciona la modernización de la gestión pública con el control interno? Porque justamente el Estado tiene que estar, como se dice, introducido en toda la avanzada tecnológica
para estar moderno, ¿no? Y actualizado para poder ejecutar el control. Ya, por ejemplo, vamos a hablar sobre los principales problemas de la gestión del Estado, dice, ¿no? Vamos a ver. Primero, lamentablemente el deficiente diseño de la estructura, organización y funciones. Ahí es básico donde hay problemas, ¿no? Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento, monitoreo de proyectos y actividades. Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. Inadecuada política y gestión de los recursos humanos. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. Débil articulación intergubernamental e intersectorial. Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios. Ok, esos son los principales problemas, ¿no?, que tiene el Estado y que replican obviamente el registro de las operaciones contables y por ende en el control, ¿no?, el control interno. Con eso ocasionas mayores niveles de eficiencia, mejor atención al ciudadano, optimizando el uso de los recursos públicos y logras un sistema de control interno efectivo. O sea, como en contabilidad, ¿no? Tú realizas cualquier gestión que administrativamente no está bien diseñado y por ende el registro contable va a estar mal hecho, ¿no es cierto? Y finalmente, al momento que tú obtienes un resultado, vas a ser medido sobre ese resultado. Y si está mal hecho el registro en base a una administración que no está bien, finalmente el control interno también va a ser desviado. Los principios orientadores de la política de modernización son estos: articulación intergubernamental, balance entre flexibilidad y control, sostenibilidad, innovación y aprovechamiento de las tecnologías, transparencia y rendición de cuentas y ética pública, y orientación al ciudadano. El Estado moderno orientado al ciudadano, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo, dice. Difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Cuáles son los ejes transversales? Gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Primer pilar, políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Segundo pilar, presupuestos para resultados. Tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Cuarto pilar, servicio civil meritocrático. Pero ya, sin embargo, ahorita ese servicio civil meritocrático ya lo están babuleando con aquel cambio que quiere hacer el Congreso, ¿no?, a la ley CAS, por ejemplo. El quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento. Esto se llama gestión del cambio, la gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Bueno, todo esto está relacionado con control interno, transversalmente, obviamente, ¿no? Y acá ya entramos a otro tema que se llama gestión de resultados, que también tiene que ver con el tema del control interno. Ya, como verán, finalmente las entidades tienen que estar en la capacidad de, después de haber realizado la modernización. A ver, las entidades estarían en la capacidad de establecer objetivos claros y articulados a nivel sectorial, así como territorial, expresados en metas de producción, reasignar los recursos presupuestales para maximizar los niveles de productos y resultados esperados, es decir, formular el presupuesto en función de los objetivos establecidos en los planes. Desarrollar y optimizar los procesos de producción, cadena de valor y soporte que permitan brindar bienes y servicios públicos de calidad esperados, con la mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Reordenar o reorganizar las competencias y funciones contenidas en la estructura funcional actual, adecuándolos a una organización basada en procesos de la cadena de valor. Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le permita monitorear resultados. Las entidades deben lograr mayor transparencia y participación ciudadana, desarrollar y emplear la tecnología de la información y lograr un cambio. Ok, el tercer punto, que se llama gestión por procesos, bueno, obviamente también está relacionada con el sistema de control,
¿no? La gestión en el control interno, pero son las bases legales que existen para que puedan implementarse finalmente el sistema de control interno, ¿no? Todo esto es gestión por procesos, que básicamente es diseñar nuevos flujos de nuevos procesos para que pueda volverse óptimo el tema de gestión por procesos. Aquí, por ejemplo, cuando hablas de evaluación de riesgos, hablan de la norma que es la resolución de Contraloría, la 320-2016, la posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos, dice, ¿no? Aplican la teoría de Coso y la ISO 31000, ¿ya? Bueno, esto sí, esta última parte de gestión por procesos no va a venir en el examen, solo va a venir hasta acá, hasta el punto 2, control interno y la modernización de la gestión pública. Esto de aquí, la gestión por proceso y riesgos, se los traigo para que lo lean en todo caso, para que lo tengan en consideración. Alumnos de séptimo ciclo, ya casi a titularse, deberían conocer esto, presumo que ya lo deben haber visto, que es el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Y eso está en lo que es auditoría gubernamental. Bueno, esto es lo que hemos visto el día de hoy. Hemos hecho un repaso sobre la primera, hemos acabado la resolución número 458, guía para implementación de un sistema de control interno, y hemos visto la resolución número 149-2016 en grandes rasgos, ¿no es cierto? Ahí está la guía para implementación del sistema de control interno, que es lo que tiene que hacer una empresa para poder implementar un sistema de control interno a nivel del Estado. Y por último vimos también la otra base legal, que es la resolución 149-2016, que te habla sobre la implementación del sistema de control interno. Asimismo, el día de hoy también hemos visto qué dice la Contraloría sobre la implementación del sistema de control interno. Finalmente, este es un cuadro resumen que opina ellos. El control gubernamental consiste en supervisar, vigilar, verificar los actos y resultados de la gestión pública respecto a obtener eficiencia, eficacia, transparencia y economía para el uso adecuado y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas. ¿Ok? Vimos también un poco el historial a nivel de los últimos 14 años, básicamente, sobre el crecimiento o la evolución en bases legales que tiene el control interno en el país, ¿no es cierto? Después hemos hablado qué es lo que indica la Contraloría como rol y obligaciones en materia de control interno, su definición, el modelo del sistema de control interno, los 5 componentes, que vamos a verlos ya uno por uno a partir de la siguiente clase. Ahí vamos a ver los 17 principios y los 87 puntos de atención. Esto solamente es el marco general, ¿no? Eso es lo que hemos tratado el día de hoy. Los beneficios principales de la implantación de un sistema de control interno, aquí están. Un beneficio muy interesante: reducir riesgos de corrupción, ¿no? Y generar cultura de prevención, ¿no? Que no existe por el momento. Listo, va a venir hasta el examen, va a venir hasta la gestión por procesos y riesgo, perdón, hasta control interno y modernización de la gestión pública, ¿no? Listo, hay unas actividades de modernización, de implementación del sistema de control interno que quería mostrarles, están al final. A ver, acá están las actividades acá está, actividades para la implementación del sistema de control interno. Ya, hay una directiva, la 013-2016, eso sí puede venir. Gestión por procesos, ok, estamos de acuerdo, no puede venir, pero esto sí, ¿no? Hay una ley, la 30372, que la hemos visto, y una directiva, la 013, donde te habla sobre ciertas etapas, ¿no? Y te dice, acá está, la etapa 1, acciones preliminares, suscribir el acta. Claro, esto es la guía 458-2008. Esto es las etapas de la secuencia de implementación del sistema de control interno, que lo vimos en un cuadro anterior.
Solo que la base legal, la directiva 013, ya te manda por mandato, implementalo, ¿no? Te dice nuevamente. Claro, después de 8 años te vuelve a decir implementalo, pero bueno. Es la misma, simplemente que te la está actualizando y te está diciendo, chicos, han pasado 8 años y no han hecho nada, no han implementado ningún sistema de control interno, una cosa así, ¿no? Y les vuelvan a recordar, ¿no? Hace 4 años. Y con esta guía, o sea, la guía 458 más esta resolución, esta directiva, ya que como que comienzan algunas entidades a ponerse las pilas, ¿no? En el 2017, más o menos. Lento, bastante lento, pero algo están haciendo, ¿no? Entonces, tenemos la guía de implementación, la 458, y la directiva, que es esta, de esa guía, la 013-2016. Bueno, eso es básicamente... bueno, esta directiva ha hecho un sistema de seguimiento y evaluación del control interno, ¿no? En base a esa guía, ¿no? Y ahora ya el sistema de control interno un poco que te va monitoreando si estás haciéndolo, te pone puntaje, cómo vas, ¿no? Bueno, eso fue el 2016-2017, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esperemos, pues, ¿no? Esperemos con ansias de que algo hagan las entidades del Estado. Te ponen puntaje, ¿no? Te van calificando si estás siguiendo la implementación, básicamente. Bueno, esperemos que esto progrese, pues, ¿no? Que esta implementación del sistema de control interno tan necesaria en nuestro país, ¿no? Que para evitar varias cosas, ¿no? Como hemos estado viendo ahí los beneficios de un sistema de control interno, que es lo que colabora. Es todo un tema bastante crudo. Vamos a seguir hablando en la próxima clase sobre los componentes y también sobre esta guía, ampliar un poco cómo van, ¿no? Algunas instituciones, vamos a traer algunas estadísticas para darnos ánimos si este sistema de control interno se ha ido implementando en algunas instituciones, y vamos a ver cómo va esta nueva implementación, ¿no? Porque esta guía, por ejemplo, salió en 2008, esta directiva salió en 2016, y esto se ha implementado 2016, bueno, desde el periodo 2014, por ejemplo, esa institución está trabajándolo, pero no lo acaba, ¿no? Vamos a traer ese material también para que vean ustedes cómo es que esto ha evolucionado. Ya se ha dado desde el 2008 al 2020, son 12 años, ¿no? Y vamos a ver cómo está el avance, ¿no? Vamos a poner un termómetro, voy a investigar y voy a traerles esa información para que ustedes también la tengan, ¿no? Ver qué entidades son las que han comenzado con esta implementación de este sistema de control interno. Este sistema de control interno tiene varias etapas, como vemos nosotros, y deberían todas las instituciones tener ya. La guía está dada en el 2008, vuelvo a repetir, hay una directiva del 2006 que reafirma esa implementación, y han pasado 4 años y vamos a ver más los 8 anteriores, han pasado 12 años, ¿no? de esta implementación. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a traerles esa información y también vamos a hablar sobre los componentes, ¿no? Los componentes del sistema de control interno, y vamos a verlos uno por uno, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que existe en los 5 componentes, los 87 principios y todas las ejecuciones que van a faltar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Vamos a tener entonces que cortar la grabación. No, perdón, tenemos 2 videos chiquitos de 2 minutos para un poco afirmar todo lo que estamos hablando. Haciendo que la gestión de las entidades públicas sea más eficiente y transparente, lo que nos permitirá brindar mejores servicios a los ciudadanos. El control interno es un antídoto contra la corrupción. Los pasos que debe seguir cada entidad para implementar el control interno son: el titular y los directivos de la entidad deben suscribir un acta, comprometiéndose a implementar el control interno dentro de su organización. Conformar el comité de control interno, que se encargará de sensibilizar, capacitar a directivos y personal de la entidad y difundir mejoras continuas del control interno. La entidad debe realizar su propio diagnóstico de control interno, identificando mejoras y riesgos. Elaborar un plan de trabajo en base a los resultados del diagnóstico.
precisando acciones, responsables y plazos. La entidad debe ejecutar su plan de trabajo, gestionando procesos y controlando riesgos. La entidad debe evaluar su avance en relación a lo planificado y emitir sus propias recomendaciones de mejoras. La Contraloría brindará los lineamientos y evaluará el funcionamiento del control interno que ha implementado la propia entidad. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para lograrlo, Miguel, el alcalde, los funcionarios y demás colaboradores de la municipalidad tendrán que aplicar la fórmula AAA. ¿En qué consiste esta fórmula? Muy fácil. En el autocontrol, la autogestión y la autorregulación. ¿Qué resultado obtendremos al aplicar la fórmula de la AAA? Con el autocontrol, Miguel desarrolló la capacidad de evaluar su trabajo por él mismo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones. Con la autorregulación logró que la institución mejore su capacidad para establecer las reglas internas y evaluar los procesos y tareas que le permiten hacer más eficiente y transparente sus acciones. Con la autogestión, la institución hizo que Miguel, el equipo de logística y las áreas usuarias optimicen sus capacidades de interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa y operativa del proceso y de la entidad. Sigamos el ejemplo de Miguel y de su municipalidad. Implementemos nuestro propio sistema de control interno para prevenir y evitar la corrupción. Recuerda que el control interno empieza por ti y que cada uno de nosotros cumple un rol fundamental en esta tarea. Control interno, comprometidos con una gestión pública más eficiente. Ok, eso ha sido el tema del control interno a nivel de país, Perú. Tenemos varios temas que hemos tocado el día de hoy. Y la idea es que ustedes salgan sensibilizados sobre el tema de lo que es un sistema de control interno, que es control interno a nivel sector público primero y después sector privado, porque la entidad no solamente es sector privado, ¿no? Pero esto era por el control interno y ahora hay que implementar un sistema de control interno. Como ven, hemos visto que existen las bases legales para poder hacerlo, ¿no? Y estas bases legales tienen que ya implementarse. Ahora, es demasiado, ¿no? Demasiado tiempo que ha pasado, 12 años, de haber establecido una guía y después se establece la directiva después de 4 años, ¿no? Eso no fue un piloto, en realidad fue un mandato, pero tiene que haber también voluntades, ¿no? Para poder hacerlo. Gracias a Dios ya parece ser que todas las bases legales ya están implementadas y sería bastante idóneo que se implementara de una vez el sistema de control interno a nivel de todas las entidades del Estado. Vamos a poner ahorita cómo la Contraloría implementa o quiere implementar este sistema de control interno a nivel del país y a nivel de todas las entidades del Estado. Señor alcalde, hay varios temas por resolver. No se realiza patrullaje de serenazgo debido a la falta de mantenimiento de los vehículos, gasolina y personal. ¿Cómo lo solucionamos? Señor alcalde, la basura se está acumulando en los mercados del distrito y los camiones no se abastecen. ¿Qué hacemos? Señor alcalde, el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de 3 meses. Hemos recibido muchas quejas de los vecinos. ¿Qué les digo? ¿Preocupado, señor alcalde? Señor alcalde, la solución es la implementación del sistema de control interno. ¿Qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Además, cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. ¿Control interno? ¿No es lo mismo que órgano de control institucional? No.
El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República y depende directamente de ella, mientras que el sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación que usted debe realizar a su entidad sujetándola a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Y el control interno es importante para esta municipalidad? No solo para su municipalidad, sino para todas las entidades del Estado sujetas a control, porque de esta manera se reducen los riesgos en la gestión, logra los objetivos y metas establecidas, protege los bienes y recursos del Estado y el adecuado uso del mismo, promueve la rendición de cuentas de los funcionarios y asegura el cumplimiento del marco normativo. Ahora que recuerdo, había una guía para implementar el sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Es lo mismo? La Contraloría General de la República orienta la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Por ello, ha establecido un nuevo enfoque para implementar el sistema de control interno, agrupados y estructurados en 3 ejes. 1. Cultura organizacional, el cual comprende las reglas de conducta y los hábitos establecidos por la entidad que contribuye en el fortalecimiento de organización y promueve la implementación de control interno. 2. Gestión de riesgos, donde se debe priorizar la evaluación de los servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía para así identificar y valorar los riesgos como implementar controles. 3. Supervisión, en el cual se monitorea la ejecución de las actividades para el desarrollo de los ejes cultura y gestión de riesgos. Vaya, está muy interesante. ¿Qué novedades trae este nuevo enfoque de control interno? Este nuevo enfoque de control interno permite que su implementación sea selectiva y progresiva, sin exigir que desde el inicio se implemente a todos los servicios que brinda la entidad. Las reglas de implementación ya no son iguales para las entidades públicas. Ahora son diferenciadas por nivel de gobierno y tipo de entidad. La normativa y metodología es fácil, sencilla, entendible y amigable de implementar. Además, la Contraloría ha desarrollado un aplicativo informático como herramienta de trabajo que facilitará la implementación del sistema de control interno, la cual incluye matriz, videos didácticos, chat en línea, entre otros. ¡Qué buena noticia! ¿Pero quién será el responsable de la implementación del sistema de control interno? Usted, que es el titular de la entidad, es el responsable de asegurar la implementación y funcionamiento del sistema de control interno, así como de la evaluación de su eficacia. Me siento motivado. Ahora entiendo todo. Gracias al sistema de control interno podremos trabajar en orden y generando una cultura de transparencia en todas las entidades del Estado. Muchas gracias por la información. De nada, señor alcalde. También puede enviar sus consultas a controlinterno@contraloría.gov.pe y recuerde que con el sistema de control interno trabajamos mejor en beneficio de todos los peruanos. Ok, entonces ya vimos que ya está básicamente todo en las bases legales, hemos visto, y que ya hay unas condiciones para poder establecer esta implementación del sistema de control interno. La próxima clase vamos a ver cómo van, ¿no? Cómo es que vamos a nivel del Estado esta implementación. Y vamos a ver qué entidades son las que han implementado este sistema de control interno. Y vamos a ver este termómetro, ¿no? Que está acá. ¿Cómo va? La medición de la madurez de la implementación del control interno, el MCI. ¿Ok? Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Vamos a cortar la grabación. Y vamos al interno a coordinar sobre las tareas, ¿sí? Muy buenas noches. Hemos tenido la clase de hoy, el sistema de control interno, las directivas que faltaban y todas las bases legales, siendo hoy día viernes 18 de diciembre del 2020, el curso Auditoría Financiera número 1. Muchas gracias. Bye. Chau.